Al parecer, Arabia Saudita jugaría un papel clave en el conflicto ruso-ucraniano. Pues mire, Eliana, la pregunta es ¿cuál es el papel de Arabia justamente en esta guerra? Y surge porque periodistas y analistas de Medio Oriente aseguran que algunos líderes europeos insisten en cortejar al presidente chino Xi Jinping para que ejerza su influencia sobre Vladimir Putin y que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania. Sin embargo, también aseguran que Arabia Saudita pues es una aliada estratégica de Estados Unidos en Medio Oriente y que también se ha convertido en pieza clave para la guerra. Esta afirmación se ha dado con el acuerdo firmado entre China, Rusia y Arabia Saudita por el tema del petróleo. Además, tras de conocerse que el pasado viernes el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, conversó con el presidente Putin por teléfono en una llamada en la que la conversación se centró en el acuerdo adoptado por los saudíes con Rusia, recordemos junto a Emiratos Árabes, Kuwait, Irak y Omán, para reducir la producción de petróleo y apuntalar una subida de los precios, escenario en que los principales perjudicados serían los países europeos y que verían cómo la crisis energética se profundiza en el contexto de la guerra. Vamos a saludar al profesor Jorge Araneda, es doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también es director ejecutivo del Intérprete Digital. Profesor Jorge, buenos días y gracias por acompañarnos en Radio UNAL. Muy buenos días y siempre un placer estar con ustedes. Profesor, ¿cuál es la posición de Arabia Saudita y por qué se considera tan importante en este conflicto de Europa del Este? Particularmente, yo creo que hay ciertas cosas que nuestra audiencia debería conocer. Primero, Rusia no es y nunca será un paria o un agente externo dentro de Medio Oriente. No solamente porque Rusia para Medio Oriente es uno de los garantes de la seguridad, sino también es un socio militar y económico. Tenemos que recordar que Medio Oriente, después de la pandemia y con toda la crisis económica que le está afectando, posee altos niveles de inflación, desempleo, inestabilidad política, y esto lógicamente afecta a los países productores de petróleo, particularmente los que están en el Golfo, esta OPEP o OPEP+, donde estaría Rusia, y por lo tanto dentro de este escenario no es de extrañar que Arabia Saudita, Irak y otros países, contando con Irán, tengan enormes relaciones con Rusia y se pongan de acuerdo en muchas situaciones en torno a cómo gestionar la producción, ya sea a la baja o a la subida de producción de barriles de petróleo en torno a la región. Yo creo que la continua, y esto, yo creo que el análisis hay que mirarlo de otro punto de vista. Yo creo que la guerra de Ucrania terminó generando una continua inestabilidad del mercado mundial de petróleo, lo que reforzó o lo que forzó a Arabia Saudita a crear una unidad entre los principales actores de esta OPEP+, para garantizar sus propios intereses, más que tener en cuenta quiénes van a ser los futuros ganadores o perdedores en esta guerra entre Ucrania, que ha sido invadido por Rusia, y lógicamente los aliados de Europa. Profesor, usted ya nos decía que Rusia es un aliado económico en Medio Oriente, pero ¿cómo funciona este tema de las sanciones que se les han asignado y por qué se asegura que Arabia Saudita justamente está salvando a Rusia de una probable hecatombe económica? La idea de las sanciones económicas dentro, como se llama, del escenario internacional apunta al sistema financiero. Por lo tanto, lo que se está produciendo dentro de Rusia o lo que en teoría debería producirse en cualquier país que esté bajo sanciones norteamericanas es que tiene un congelamiento de lo que tiene que ver con la entrada y salida de capitales, inversores extranjeros, finanzas, y lógicamente lo que tiene que ver particularmente con la entrada y salida de dólares. Y eso lógicamente afecta el mercado nacional y lo que haría es que produciría un tipo de presión económica dentro de la economía nacional que llevaría, en teoría, a que la población local, en este caso la población rusa, se levantara
y lógicamente buscar a presionar al gobierno de Vladimir Putin para lógicamente detener la guerra en Ucrania. Esa es la lógica teórica. En la realidad eso no aplica mucho, de hecho Irán o Irak tuvieron por años, por décadas bajo sanciones económicas y lo que terminó viéndose en la práctica es que termina por fortalecer los gobiernos autoritarios de turno más que sacarlos del poder. Pero más allá de eso, la afirmación de que Arabia Saudita estaría salvando tiene que ver con eso, tiene que ver cómo Rusia consigue tener todavía una estabilidad económica con la ganancia de su producción de petróleo, que lógicamente está a la alza en términos del precio internacional. ¿Y dónde queda entonces Estados Unidos en este supuesto? En este supuesto, que aquí hay dos grandes grupos de analistas. Particularmente hay un grupo de analistas que ven toda la subida del petróleo bajo el prisma de la guerra Rusia en Ucrania, como ustedes bien lo señalaron, el descontexto técnicamente de Occidente, de Europa por estos precios, y ven lógicamente a Arabia Saudita y a la OPEC más en un término de un intento de establecer un equilibrio entre Rusia y Estados Unidos, al principio tratando de escuchar las presiones del presidente Joe Biden y lógicamente actualmente produciéndole, entre comillas, un favor a Rusia. Pero por otro lado, lógicamente, no es que estas teorías o análisis estén erróneos, pero el gran problema es otro. Y el problema es que las condiciones actuales del mercado del petróleo no dejan que Arabia Saudita y sobre todo el OPEP más miren el mercado solo bajo el prisma de la guerra, sino lo miran a través de lo que tiene que ver particularmente con la inestabilidad, con el bajo con el lento crecimiento de China y de Asia particularmente en términos de su recuperación post-COVID y lógicamente los precios que se están exigiendo. Recuerden que la mayoría de los países de la OPEP pidieron préstamos, por lo tanto necesitan recuperar ese dinero. Eso por una parte. Por otra parte, los analistas fallan en analizar de que ha habido un incumplimiento de las cuotas de producción de los miembros de la OPEP periódicamente. Y incluso Arabia Saudita no completando su cuota en términos de producción. Y por otro lado, también fallan en ver de que hoy en día la mayoría del petróleo que se está produciendo no va hacia Occidente, sino va al mercado de Oriente, particularmente China e India, que no lo ocupan en términos de producir gas o benzina para los autos, sino en términos de productos petroquímicos, que es ahí donde está la gran demanda del petróleo internacional. Y es que, pues, en informaciones también en Latinoamérica se vincula a este tema del petróleo. ¿Tiene alguna relación de nuestro continente con Medio Oriente o simplemente va a seguir proveyendo petróleo a Europa únicamente? Particularmente y lamentablemente los países latinoamericanos están a la deriva porque por una parte Venezuela no está, aunque es parte de la OPEP y uno de los miembros fundadores, no está lógicamente dentro del mercado, al igual que Irán, pero por otra parte, y sin lugar a dudas, Latinoamérica está pasando por unas crisis políticas y sociales bastante singulares y bastante internas, que no le permiten ver más allá y lógicamente tratar de planear o negociar en una mejor posición su posición en términos del mercado del petróleo. No solamente porque tenemos una enorme fragmentación regional y no podemos ponernos de acuerdo para tener una voz, sino particularmente porque tenemos grandes problemas que están afectando la política doméstica y que nos saca del escenario internacional. Solamente por nombrar algunas
pues imagino que usted lo ha mencionado en diferentes secciones, lo que tiene que ver con la inseguridad alimenticia, la pérdida de competitividad, el aumento, por ejemplo, de la debilidad de la integración regional, la crisis migratoria, lo que tiene que ver con el retroceso democrático que está viviendo Latinoamérica. Entonces, en esta fragmentación enorme que tiene Latinoamérica y que también no apuesta a energía verde, Chile es un caso bastante excepcional, pero el resto de los países no tiene una apuesta concreta. Lógicamente estamos a la deriva de las negociaciones que otros actores toman sin poder tener una voz en el tema. Escuchábamos al profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales de Medio Oriente y también director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor Jorge Araneda, gracias por habernos acompañado en Radio UNAL. Muchísimas gracias, como siempre, un placer estar con ustedes.